En las brumosas tierras de Norfolk, Inglaterra, donde el viento del Mar del Norte acariciaba los extensos campos y los imponentes robles centenarios, se alzaba Coldmere Manor. La propiedad, con sus torres de piedra gris y sus amplios ventanales, era el hogar ancestral del ducado de Northbrook, cuyo actual titular era el joven y severo Benedict Coldmere, séptimo duque de Northbrook. Era una fría mañana de octubre de 1845, cuando el carruaje que transportaba a Mirabel Whitwick atravesó las imponentes puertas de hierro forjado de la propiedad. Dentro del vehículo, la joven de 20 años observaba con aprehensión el paisaje que sería su nuevo hogar. Sus manos, pequeñas y delicadas, no dejaban de retorcer el pañuelo de encaje que su madre le había regalado como despedida. «Señorita Whitwick, hemos llegado», anunció el cochero abriendo la puerta del carruaje. Mirabel descendió con cautela, sus ojos color avellana recorriendo la majestuosa fachada de la que ahora sería su residencia. El aire frío de Norfolk le cortaba las mejillas, pero no era nada comparado con el frío que sentía en su corazón ante la perspectiva de un matrimonio con un hombre que apenas conocía. «La esperan en el salón principal, señorita», indicó una mujer mayor con expresión severa que se presentó como la señora Hughes, el ama de llaves. Mirabel asintió y siguió a la mujer a través de largos pasillos decorados con retratos de antepasados Coldmere, que parecían observarla con desdén desde sus marcos dorados. Cada paso que daba resonaba en el mármol, anunciando la llegada de la extraña, de la forastera, de la hija del comerciante, que se atrevía a aspirar a convertirse en duquesa. En el salón principal, de pie junto a la chimenea encendida, la esperaba Benedict Coldmere. Alto, con el cabello negro como el ébano y unos penetrantes ojos azules, el duque irradiaba una autoridad natural que hizo que Mirabel se sintiera aún más pequeña e insignificante. «Señorita Whitwick», saludó con voz profunda pero distante, haciendo una leve inclinación. «Espero que su viaje haya sido placentero». «Sí, Su Excelencia. Agradezco su hospitalidad», respondió Mirabel haciendo una reverencia perfecta, tal como le habían enseñado. «Bien. La ceremonia será mañana al mediodía, en la capilla de la propiedad. Solo asistirán algunos miembros de la nobleza local y mis primos. Entiendo que no tiene familia que pueda acompañarla». No era una pregunta, sino una afirmación. Mirabel tragó saliva, intentando contener la tristeza que le provocaba recordar que su padre, su único familiar vivo, había fallecido apenas 3 meses atrás, dejándola en una situación económica tan precaria que el matrimonio con el duque se había convertido en su única alternativa. «Así es, Su Excelencia». «Perfecto. La señora Hughes le mostrará sus aposentos. Cenaremos a las 7 en punto». Y con esas palabras, Benedict Coldmere se retiró, dejando a Mirabel con una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Era así como se trataban los futuros matrimonios entre la nobleza? Con esa frialdad y distancia, la señora Hughes la condujo hasta una habitación en el ala este, lejos de las estancias principales del duque. «Estos serán sus aposentos, señorita Whitwick», informó el ama de llaves, abriendo la puerta de una habitación amplia pero sobriamente decorada. «El duque ha sido muy claro. Desea que usted permanezca principalmente en esta ala de la mansión, especialmente cuando hay visitas. Comprenderá que su origen puede resultar incómodo para los círculos sociales de Su Excelencia». Mirabel sintió como si le hubieran dado una bofetada, pero mantuvo la compostura. «Comprendo, señora Hughes. Gracias por su sinceridad». Una vez sola, Mirabel se permitió derramar algunas lágrimas silenciosas. Sabía que su matrimonio sería por conveniencia. El duque necesitaba dinero para restaurar su patrimonio, y ella necesitaba la protección que solo un título nobiliario podía ofrecer a una mujer sola. Pero no esperaba ser tratada con tal desdén. La cena fue un asunto silencioso y tenso. Benedict apenas le dirigió la palabra, limitándose a comentarios superficiales sobre el clima o la propiedad. Mirabel intentó mostrar interés, pero cada uno de sus intentos de conversación era recibido con monosílabos o respuestas cortantes. Esa noche, tumbada en la cama de su nueva habitación, Mirabel contempló el techo con una mezcla de resignación y determinación. Su vida no sería fácil como la duquesa escondida de Northbrook, pero estaba decidida a encontrar su lugar, de alguna manera. La mañana siguiente trajo consigo la ceremonia. La capilla, aunque pequeña, estaba bellamente decorada con flores blancas y cintas plateadas.
Mirabel avanzó sola por el pasillo, consciente de las miradas de curiosidad y, en algunos casos, de desprecio apenas disimulado de los pocos invitados. Benedict la esperaba en el altar, imponente con su frac negro y su expresión solemne. No había calidez en sus ojos, solo determinación y quizás un atisbo de resignación similar al que ella misma sentía. Los votos fueron intercambiados con precisión mecánica, y el beso que selló su unión fue tan breve y frío como un copo de nieve que se derrite al tocar la piel. La pequeña recepción que siguió fue igualmente distante. Mirabel intentó socializar, pero pronto descubrió que las damas de la nobleza local la evitaban, formando pequeños grupos donde murmuraban y la observaban con sonrisas falsas. «No se preocupe por ellas, Su Excelencia», le dijo una voz amable a su lado. Era una mujer mayor con ojos bondadosos y una sonrisa genuina. «Soy Lady Henrietta, prima segunda del duque, y déjeme decirle que estoy encantada de que Benedict haya encontrado finalmente una esposa, sin importar su origen». Mirabel sintió un alivio inmenso ante esa muestra de amabilidad. «Es un placer conocerla, Lady Henrietta. Agradezco sus palabras». «Oh, querida, no agradezcas lo que es natural. Además, he oído que eres una mujer culta y de buen corazón. Eso vale más que cualquier título nobiliario, aunque algunos de mis testarudos parientes nunca lo admitirían». La conversación con Lady Henrietta fue el único momento agradable de la recepción. Cuando los invitados se marcharon, Benedict se acercó a Mirabel con expresión seria. «Parece que ha congeniado con mi prima Henrietta. Es una mujer encantadora, Su Excelencia». «Lo es. También es una de las pocas personas cuya opinión valoro. Sin embargo, debo recordarle que como duquesa de Northbrook, se espera de usted cierto comportamiento». «Por supuesto, Su Excelencia. Me esforzaré por estar a la altura». «Bien. Ahora hay algo que debemos discutir en privado». Benedict la condujo a su despacho, una estancia imponente llena de libros y con un gran escritorio de caoba como pieza central. Una vez cerrada la puerta, su expresión se volvió aún más seria. Perdón, duquesa, nuestro matrimonio, como bien sabe, es un acuerdo de conveniencia. Usted obtiene mi título y protección. Yo, la dote que su padre dejó estipulada en nuestro contrato matrimonial. Sin embargo, debo ser franco. Aunque ahora es mi esposa ante la ley y la sociedad, preferiría mantener nuestra relación en términos estrictamente formales». Mirabel lo miró desconcertada. «No comprendo, Su Excelencia. Lo que intento decir es que no espero que cumpla con ciertos deberes conyugales. No al menos por ahora. Tendremos habitaciones separadas, y usted vivirá principalmente en el ala este, como ya le ha informado la señora Hughes. Cuando sea necesario que aparezca como mi esposa en eventos sociales, se le notificará con antelación». Mirabel sintió que le faltaba el aire. No es que hubiera esperado amor, pero ser tratada como poco más que un mueble que se esconde cuando vienen visitas era humillante. «¿Puedo preguntar por qué, Su Excelencia? ¿He hecho algo para ofenderlo?» Benedict la miró como si la respuesta fuera obvia. «Su origen, duquesa. Sé que no es culpa suya, pero el hecho es que es hija de un comerciante. La alta sociedad de Londres ya está comentando este matrimonio con desdén. Prefiero minimizar el daño a la reputación de los Coldmere». «Entiendo», respondió Mirabel, luchando por mantener la dignidad. «Sin embargo, si me permite, Su Excelencia, creo que esconderme solo alimentará los rumores. ¿No sería mejor presentarme gradualmente, permitiéndome aprender y adaptarme a mi nuevo rol?» Benedict pareció sorprendido por su respuesta. Estudió su rostro durante unos momentos antes de responder. «Su argumento es interesante. Sin embargo, mi decisión está tomada. Con el tiempo, quizás reconsidere la situación. Mientras tanto, tiene libertad para moverse por la propiedad y sus alrededores, siempre y cuando mantenga un perfil bajo, como desee, Su Excelencia». «Bien, ahora, si me disculpa, tengo asuntos que atender». Esa noche, en la soledad de su habitación, Mirabel permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Se había preparado para un matrimonio sin amor, pero no para ser tratada como una vergüenza que debía ocultarse. Sin embargo, mientras secaba sus lágrimas, una determinación creció en su interior. Benedict Coldmere podría esconderla de la alta sociedad, pero Coldmere Manor era ahora su hogar, y encontraría la manera de hacerse un lugar en él, con o sin la aprobación del duque. Lo que no sabía Mirabel era que,
En los próximos días descubriría que los sirvientes de Coldmere Manor serían sus aliados más inesperados y que su presencia comenzaría a transformar la fría mansión de maneras que ni ella ni Benedict podrían haber imaginado. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las pesadas cortinas de la habitación de Mirabel, cuando un suave golpe en la puerta la despertó. Era Marta, la joven doncella que le había sido asignada, una muchacha de rostro amable y ojos curiosos. «Buenos días, Su Excelencia», saludó con una reverencia. «Le he traído el desayuno y agua caliente para su aseo». «Gracias, Marta, pero no era necesario que te molestaras. Podría haber bajado al comedor», respondió Mirabel, incorporándose. Marta pareció sorprendida. «Oh, el señor duque siempre desayuna solo en su despacho mientras revisa la correspondencia. La señora Hughes pensó que usted preferiría hacerlo aquí». «Otra muestra más de cómo se esperaba que permaneciera invisible», pensó Mirabel. Sin embargo, decidió no mostrar su decepción frente a Marta. «Entiendo. Agradezco la atención». Mientras desayunaba, Mirabel decidió que no pasaría sus días encerrada en aquella habitación, sin importar lo que Benedict hubiera insinuado. Era la duquesa de Northbrook, después de todo, y tenía derecho a conocer la propiedad que ahora también era suya. «Marta, ¿podrías mostrarme la mansión después del desayuno? Me gustaría familiarizarme con mi nuevo hogar». La joven doncella sonrió ampliamente. «Será un placer, Su Excelencia, aunque quizás deberíamos evitar el ala oeste durante la mañana. El duque está trabajando en su despacho y no le gusta ser interrumpido. Por supuesto, respetaremos su espacio». El recorrido con Marta resultó ser mucho más que un simple paseo por Coldmere Manor. A medida que avanzaban por los diversos salones, la biblioteca, los jardines y las cocinas, Mirabel fue presentada a cada miembro del personal. Para su sorpresa, todos la recibieron con genuina calidez. El señor Wilson, el mayordomo, un hombre de unos 60 años con un porte digno, hizo una profunda reverencia y le aseguró que estaba a su disposición para cualquier necesidad. La cocinera, la señora Parker, una mujer regordeta de mejillas sonrosadas, le preguntó por sus platos favoritos y prometió prepararlos especialmente para ella. «Es un honor tener finalmente una duquesa en Coldmere Manor», le dijo el señor Wilson mientras le mostraba el salón de música. «Esta casa ha estado demasiado tiempo sin la presencia de una dama». «El duque parece llevarlo bien», comentó Mirabel, observando el magnífico piano que ocupaba el centro de la estancia. «Su Excelencia es un hombre de gran capacidad, ciertamente», respondió el mayordomo con diplomacia. «Pero desde el fallecimiento de sus padres, hace ya 8 años, la mansión ha perdido mucha de su antigua vitalidad. Quizás usted pueda devolverle algo de esa luz». Mirabel sonrió, conmovida por la confianza que el señor Wilson parecía depositar en ella. «No estoy segura de que el duque comparta ese deseo». «El tiempo lo dirá, Su Excelencia», respondió enigmáticamente el mayordomo. Durante los días siguientes, Mirabel estableció una rutina. Por las mañanas, después del desayuno, exploraba diferentes partes de la propiedad, siempre respetando el espacio de Benedict. Por las tardes, pasaba horas en la biblioteca, donde descubrió con deleite una impresionante colección de obras literarias y científicas. Una tarde, mientras estaba absorta en la lectura de un volumen de poesía de Wordsworth, sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, se encontró con la mirada penetrante de Benedict. «Veo que ha descubierto la biblioteca», comentó él, sin hostilidad, pero tampoco con calidez. «Es magnífica, Su Excelencia. Nunca había visto tantos libros juntos. Era el orgullo de mi padre. Pasaba horas aquí, especialmente durante los inviernos». Por un momento, Mirabel creyó ver un atisbo de emoción en los ojos usualmente impasibles del duque, pero desapareció tan rápidamente que pensó haberlo imaginado. «Me recuerda a mi propio padre», se atrevió a decir. «No teníamos una biblioteca tan impresionante, por supuesto, pero él siempre valoró el conocimiento. Me enseñó a leer cuando tenía apenas 4 años». Benedict la miró con lo que pareció un destello de curiosidad. «¿4 años? Es bastante precoz». Él decía que los libros eran puertas a mundos que quizás nunca podríamos visitar físicamente. «Me regaló mi primer libro de cuentos en mi 5º cumpleaños. Todavía lo conservo. Un hombre sensato, por lo que parece». «Lo era», respondió Mirabel, y la tristeza en su voz debió ser evidente, porque Benedict cambió ligeramente su postura, como si estuviera incómodo ante la emoción mostrada. «Bien, no quisiera interrumpir su lectura»,
Disfrute de la biblioteca, duquesa. Es suya también ahora. Con esas palabras, Benedict se retiró, dejando a Mirabel sorprendida por lo que parecía ser un pequeño gesto de aceptación. Ese mismo día, durante la cena, que para su sorpresa Benedict había solicitado que compartieran en el comedor principal, Mirabel notó que el duque la observaba con mayor atención. «He notado que ha estado pasando tiempo con el personal», comentó Benedict, después de que los sirvientes se retiraran tras servir el primer plato. Mirabel se tensó, temiendo una reprimenda. «Así es, Su Excelencia. Espero no haber cometido ninguna indiscreción. No es eso. Es solo que es inusual. La mayoría de las damas de su posición apenas conocen los nombres de sus doncellas personales, mucho menos los del resto del personal. No soy como la mayoría de las damas de mi posición», respondió Mirabel con una franqueza que sorprendió incluso a ella misma. «Además, ellos son ahora parte de mi vida diaria. Me parece natural tratarlos con la misma cortesía que esperaría para mí». Benedict la estudió durante unos momentos antes de responder. «Es una perspectiva refrescante». La conversación continuó de manera más fluida de lo que Mirabel hubiera esperado. Descubrió que Benedict tenía un conocimiento profundo de literatura y filosofía y que compartían un amor por la poesía romántica, aunque él prefería a Byron mientras ella se inclinaba por Keats. Cuando se retiraron a sus respectivas habitaciones, Mirabel sintió una chispa de esperanza. Quizás con tiempo podrían desarrollar al menos una relación cordial. Sin embargo, esa esperanza se vio empañada a la mañana siguiente, cuando Benedict le informó durante el desayuno que debía viajar a Londres por asuntos de negocios y que estaría ausente durante al menos 2 semanas. «La señora Hughes estará a cargo en mi ausencia. Confío en que continuará adaptándose a su nueva vida aquí», dijo, con un tono que volvía a ser distante. «Por supuesto, Su Excelencia. Le deseo un viaje seguro». Tras la partida de Benedict, Mirabel descubrió que la mansión, lejos de sentirse más libre, parecía sumirse en una quietud aún más profunda. La señora Hughes, aunque siempre correcta, mantenía una fría distancia que recordaba constantemente a Mirabel su posición precaria. Fue en ese momento cuando decidió que no podía seguir simplemente existiendo en los márgenes de Coldmere Manor. Si iba a ser la duquesa, aunque fuera solo en nombre, debía encontrar una manera de contribuir significativamente a la vida de la propiedad. Su oportunidad llegó de manera inesperada. Mientras paseaba por los jardines, escuchó el llanto de un niño proveniente de las cocinas. Al acercarse, vio a Jenny, una de las doncellas más jóvenes, intentando consolar a un pequeño de unos 6 años que sostenía su brazo con expresión de dolor. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Mirabel acercándose. «Oh, Su Excelencia», respondió Jenny, visiblemente nerviosa. «Es mi hermano pequeño, Timmy. Mi madre está enferma hoy y no tenía con quién dejarlo. Se ha caído jugando en el patio y creo que se ha lastimado el brazo». Mirabel se arrodilló junto al niño, olvidando completamente cualquier protocolo. «Hola, Timmy. Soy Mirabel. ¿Puedo ver tu brazo?». El pequeño, entre sollozos, extendió su brazo. Mirabel lo examinó con delicadeza, recordando lo que su padre le había enseñado sobre primeros auxilios. «No parece roto, pero tiene una buena torcedura. Necesita un vendaje y algo frío para reducir la hinchazón». Sin dudarlo, Mirabel tomó el mando de la situación. Pidió a la cocinera un poco de hielo envuelto en un paño y a Marta que trajera vendas y el ungüento de árnica que guardaba en su habitación. Con habilidad, vendó el brazo del pequeño Timmy, hablándole con dulzura para distraerlo del dolor. «Eres muy valiente, Timmy. Conozco guerreros que habrían llorado mucho más por una herida así». El niño sonrió entre lágrimas, fascinado por la atención que recibía de la elegante dama. Cuando terminó de atender al pequeño, Mirabel se dio cuenta de que todo el personal de la cocina la observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. «Mi padre era comerciante, pero también sabía mucho sobre medicina. Me enseñó lo básico para atender heridas comunes», explicó, sintiendo la necesidad de justificarse. «Que es usted muy amable, Su Excelencia», dijo la señora Parker, la cocinera, con sincera gratitud. «No muchas damas se habrían molestado en ayudar a un niño de la servidumbre. No es molestia. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No, Su Excelencia», intervino el señor Wilson, que había acudido al escuchar el alboroto. «No cualquiera lo habría hecho, y se lo agradecemos». Ese pequeño incidente marcó un punto de inflexión. En los días siguientes,
Mirabel notó un cambio sutil pero significativo en la actitud del personal hacia ella. Ya no era solo respeto formal lo que veía en sus ojos, sino un genuino aprecio. Sin buscarlo, Mirabel se encontró asumiendo un papel activo en el funcionamiento diario de Coldmere Manor. Ayudaba a la señora Parker a planificar los menús. Pasaba tiempo en los jardines aprendiendo sobre las plantas medicinales que cultivaba el jardinero e incluso comenzó a dar lecciones básicas de lectura a algunos de los sirvientes más jóvenes que no habían tenido acceso a educación formal. Lo que Mirabel no sabía era que estas acciones serían el catalizador de un cambio mucho mayor en su vida y en la de Benedict. Cuando éste regresara de Londres y descubriera la transformación silenciosa que estaba ocurriendo en su ausencia. El otoño avanzaba inexorablemente sobre Norfolk, tiñendo los extensos jardines de Coldmere Manor con tonalidades doradas y cobrizas. Habían pasado casi 3 semanas desde la partida de Benedict, y Mirabel, para su propia sorpresa, había encontrado un ritmo y un propósito en la mansión que jamás hubiera imaginado. Aquella mañana de finales de octubre, mientras ayudaba a organizar la despensa con la señora Parker, escuchó un revuelo inusual en el patio principal. A través de la ventana, vio un elegante carruaje negro con el escudo de los Coldmere acercándose por el camino de entrada. «Su Excelencia ha regresado», exclamó la señora Parker, alisándose el delantal nerviosamente. «Y no esperábamos su llegada hasta pasado mañana». Mirabel sintió un nudo en el estómago. Durante las últimas semanas, casi había olvidado su precaria posición como la duquesa escondida. ¿Cómo reaccionaría Benedict al descubrir su creciente influencia entre el personal? «Debo ir a cambiarme», murmuró, súbitamente consciente de su sencillo vestido de mañana y del cabello recogido de manera práctica, pero poco elegante. «No se preocupe, Su Excelencia», la tranquilizó la cocinera con una sonrisa cómplice. «Está hermosa como siempre». Mirabel agradeció el cumplido con una sonrisa tensa y se dirigió rápidamente hacia el vestíbulo principal, donde el señor Wilson ya recibía al duque. Benedict lucía cansado pero imponente como siempre, entregando su sombrero y guantes al mayordomo mientras daba instrucciones sobre su equipaje. Al verla, se detuvo a media frase, observándola con una expresión indescifrable. «Duquesa, no esperaba encontrarla aquí». «Bienvenido de vuelta, Su Excelencia», respondió Mirabel, haciendo una elegante reverencia. «Espero que su viaje haya sido productivo». «Lo fue, aunque agotador. Londres está insufrible esta temporada». Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Finalmente, Benedict pareció notar algo en las manos de Mirabel. «¿Es eso harina?». Mirabel miró sus manos y vio con horror que efectivamente tenía restos de harina en los dedos, resultado de haber ayudado a la señora Parker a revisar la calidad de la última entrega de provisiones. «Oh, yo estaba ayudando en la cocina. Nada importante». La expresión de Benedict pasó de la sorpresa a algo que Mirabel no supo interpretar. «¿Desaprobación? ¿Curiosidad? Ya veo. Bien, si me disculpa, me retiraré a mi habitación para descansar. Cenaremos juntos esta noche, si le parece». «Por supuesto, Su Excelencia». Mientras Benedict subía las escaleras, Mirabel sintió una mezcla de alivio y aprehensión. No la había reprendido directamente, pero estaba claro que encontrarla con rastros de harina no era precisamente lo que esperaba de una duquesa, incluso una a la que prefería mantener oculta. Esa tarde, mientras Mirabel se arreglaba para la cena con la ayuda de Marta, la doncella no dejaba de hablar entusiasmada. «Todo el personal está encantado con usted, Su Excelencia. Incluso la señora Hughes, aunque no lo demuestre. Desde que llegó, la mansión se siente diferente, más viva. Solo he intentado ser útil, Marta. Nada extraordinario». «Es mucho más que eso», insistió la joven, mientras cepillaba el largo cabello castaño de Mirabel. «Cuando llegó, todos temíamos que fuera como las damas que a veces visitan al duque, altivas, exigentes, tratándonos como si fuéramos invisibles. Pero usted es diferente. Se preocupa, nos escucha, nos trata como personas». Mirabel sonrió conmovida. «Es lo mínimo que merecen. El duque lo notará también, ya verá». «No estoy segura de que le agrade», confesó Mirabel. «Después de todo, me casó conmigo por mi dote, no por mis habilidades domésticas o mi trato con el personal». Marta le dio un apretón reconfortante en el hombro. «No lo subestime, Su Excelencia. El señor Wilson dice que el duque es como el hielo, frío al tacto, pero capaz de derretirse bajo el calor adecuado». La cena fue servida en el comedor principal,
una estancia impresionante iluminada por candelabros de plata. Benedict ya estaba sentado a la cabeza de la mesa cuando Mirabel entró y se puso de pie por cortesía. «Está usted muy elegante esta noche, duquesa», comentó, con una formalidad que no revelaba sus verdaderos pensamientos. «Gracias, su excelencia. Usted también luce descansado después de su viaje». La conversación durante los primeros platos se mantuvo en temas superficiales: el clima, algunas noticias de Londres, comentarios sobre la excelente calidad de la comida. Fue solo después de que los sirvientes se retiraran, dejándolos a solas con el postre, cuando Benedict abordó el tema que claramente le intrigaba. «He notado ciertos cambios durante mi ausencia», comenzó, observando a Mirabel con intensidad. «El señor Wilson me ha informado que usted ha estado bastante activa en la gestión de la casa». Mirabel respiró hondo antes de responder. «Espero no haber sobrepasado mis límites, su excelencia. Solo intentaba familiarizarme con el funcionamiento de Coldmere Manor». «Familiarizarse», repitió Benedict, como si probara el sabor de la palabra. «Según entiendo, ha reorganizado la despensa, ha sugerido modificaciones en el menú, ha establecido un pequeño huerto medicinal junto a las cocinas y ha comenzado a enseñar a leer a algunos de los sirvientes más jóvenes». La forma en que enumeraba sus actividades, sin inflexión emocional, hizo que Mirabel no pudiera determinar si estaba molesto o simplemente sorprendido. «También he catalogado parte de la biblioteca», añadió, decidiendo que la honestidad era la mejor estrategia. «Los volúmenes de poesía estaban mezclados con tratados de filosofía, y pensé que un sistema más organizado facilitaría encontrar los libros deseados». Para su sorpresa, Benedict esbozó lo que parecía ser la sombra de una sonrisa. «Impresionante. La última persona que se atrevió a tocar esa biblioteca fue mi madre, y eso fue hace más de una década. Lamento si he sido presuntuosa». «No he dicho eso», respondió Benedict, estudiándola con una mirada que ahora parecía más curiosa que crítica. «De hecho, debo admitir que sus iniciativas han sido notablemente bien recibidas por el personal. Son personas maravillosas», dijo Mirabel con sinceridad. «Todos ellos me han hecho sentir bienvenida cuando podrían haberme tratado con desdén, dadas las circunstancias». «¿Las circunstancias?» «Mi origen humilde. El hecho de que prefiera mantenerme oculta de la sociedad». Benedict dejó su copa de vino sobre la mesa con un movimiento deliberado. «Sobre eso he estado reflexionando durante mi estancia en Londres». Mirabel contuvo la respiración, esperando alguna nueva restricción o reproche. «La temporada social en Londres comienza en 6 semanas», continuó el duque. «Normalmente no participaría, pero este año debo asistir a ciertos eventos por cuestiones de negocios. Había pensado ir solo, pero quizás sería conveniente que me acompañara, como mi duquesa». Mirabel casi dejó caer su cuchara de postre. «¿Me está pidiendo que le acompañe a Londres? ¿En público?» «No es una petición, es una consideración», aclaró Benedict, recuperando parte de su habitual frialdad. «Antes de tomar una decisión, necesito asegurarme de que está preparada para enfrentar a la sociedad londinense. No será amable con usted». «Comprendo. ¿Y cómo pretende evaluarme?» «Hemos sido invitados a una cena en la residencia del conde y la condesa de Westmoreland este sábado. Es un evento relativamente pequeño, pero asistirán algunas de las familias más influyentes del condado. Sería una buena prueba». Mirabel sintió una mezcla de temor y determinación. Era la oportunidad que había estado esperando, demostrar que podía ser una duquesa digna, no solo una vergüenza que debía ocultarse. «Asistiré, por supuesto. Haré todo lo posible por no avergonzarlo, su excelencia». «No se trata de avergonzarme a mí», respondió Benedict con una intensidad sorprendente. «Se trata de protegerla a usted. La alta sociedad puede ser brutalmente cruel, especialmente con quienes consideran inferiores. No quisiera que sufriera innecesariamente». Esas palabras, las primeras que mostraban algún tipo de preocupación por su bienestar, dejaron a Mirabel momentáneamente sin habla. «Le agradezco su preocupación», dijo finalmente, «pero estoy dispuesta a afrontar el desafío». Benedict asintió levemente. «Muy bien. La señora Hughes le ayudará con los preparativos. Y Marta, por supuesto, que parece haberse convertido en su más ferviente admiradora». «¿Cómo lo sabe?» «Soy el dueño de esta casa, duquesa. Poco sucede en ella sin que yo lo sepa eventualmente, incluido el incidente con el pequeño Timmy y su brazo lastimado». Mirabel se sonrojó ligeramente. «No fue nada extraordinario. Para usted quizás no.
Para él y su familia significó mucho. Para todo el personal, en realidad. La conversación derivó hacia otros temas, pero Mirabel notó un cambio sutil en la actitud de Benedict. La observaba con mayor atención, como si la viera realmente por primera vez. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. La señora Hughes, aunque manteniendo su formalidad habitual, se mostró sorprendentemente dispuesta a ayudarla, instruyéndola en los matices del protocolo que debería seguir durante la cena con los Westmoreland. El conde es un hombre tradicional pero justo, le explicó el ama de llaves. La condesa, sin embargo, es conocida por su lengua afilada. No se deje intimidar, su excelencia. Mirabel se dedicó con ahínco a perfeccionar cada detalle, la forma correcta de dirigirse a cada invitado según su rango, los temas de conversación apropiados, incluso la manera de usar los numerosos cubiertos que seguramente encontraría en la mesa. La noche anterior al evento, mientras Marta la ayudaba a probarse el vestido que luciría, uno de los pocos realmente elegantes que había traído consigo, la joven doncella comentó con tono conspirador: «He oído que el duque ha estado preguntando a todo el personal sobre usted». «¿Sobre mí? ¿Qué quieres decir?» «Ha estado hablando con cada uno de nosotros, con el señor Wilson, con la señora Parker, incluso con el jardinero, preguntando sobre lo que ha hecho durante su ausencia, cómo nos trata, qué opinamos de usted». «¿Y qué le han dicho?», preguntó Mirabel, entre curiosa y preocupada. Marta sonrió ampliamente. «La verdad, su excelencia, que es la mejor cosa que le ha pasado a Coldmere Manor en muchos años». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Mirabel reflexionó sobre el inesperado giro que había tomado su situación. De ser la duquesa escondida, había pasado a convertirse en alguien cuya presencia era valorada, al menos por el personal, y ahora estaba a punto de enfrentarse a su primera prueba social como duquesa de Northbrook. Lo que no podía imaginar era que la cena con los Westmoreland sería mucho más significativa de lo que anticipaba, tanto para su posición en la sociedad como para su compleja relación con Benedict Coldmere. La residencia de los condes de Westmoreland, una imponente mansión de estilo georgiano, resplandecía bajo la luz de docenas de antorchas que iluminaban el camino de entrada. Mirabel, sentada junto a Benedict en el carruaje, intentaba controlar el temblor de sus manos alisando repetidamente la seda verde esmeralda de su vestido. «Respire, duquesa», le dijo Benedict, observándola con una mezcla de preocupación y algo que parecía casi ternura. «No es una ejecución a la que nos dirigimos. A veces la condena social puede ser peor que la física», respondió ella, esbozando una sonrisa tensa. «No permitiré que nadie la trate con descortesía», afirmó Benedict con una firmeza que sorprendió a Mirabel. Cuando el carruaje se detuvo, Benedict descendió primero y le ofreció la mano para ayudarla. Ese simple contacto, su mano cálida sosteniendo la suya, le infundió un valor inesperado. «Estamos juntos en esto», murmuró él, tan bajo que Mirabel apenas lo escuchó. El mayordomo de los Westmoreland los anunció con pompa a su entrada al salón principal. Su excelencia el duque de Northbrook y su excelencia la duquesa de Northbrook. Todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Mirabel pudo sentir la ola de curiosidad y juicio que emanaba de los presentes. Mantuvo la cabeza alta, tal como la señora Hughes le había aconsejado, y avanzó del brazo de Benedict. El conde de Westmoreland, un hombre corpulento de rostro afable, se acercó a saludarlos con genuina cordialidad. «Benedict, qué placer tenerte finalmente entre nosotros, y esta debe ser tu encantadora esposa de la que tanto hemos oído hablar. Conde, le presento a mi esposa, Mirabel, duquesa de Northbrook», dijo Benedict con una formalidad que, sin embargo, carecía de la frialdad habitual. «Un honor, su excelencia», respondió Mirabel, haciendo una reverencia perfecta. «El honor es nuestro, querida», intervino la condesa, una mujer de elegancia severa y ojos evaluadores. «Hemos estado muy intrigados desde que supimos del matrimonio. Tan inesperado». El tono condescendiente era inconfundible, pero Mirabel mantuvo la compostura. «Las mejores cosas de la vida suelen ser inesperadas, ¿no cree, Lady Westmoreland?». Benedict le dirigió una mirada de sorpresa apreciativa ante su respuesta, mientras la condesa parecía momentáneamente desconcertada. A medida que avanzaba la velada, Mirabel se encontró sometida a un sutil pero constante escrutinio. Las damas la observaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad mal disimulada y el desdén abierto.
Los caballeros la trataban con una cortesía que apenas ocultaba su condescendencia. Durante la cena, Mirabel quedó sentada entre un varón de avanzada edad con problemas de audición y un joven vizconde conocido por su lengua mordaz. «Dígame, duquesa», comenzó el vizconde tras varios minutos de conversación trivial, «¿es cierto que su padre era un simple comerciante de telas? Mi madre insiste en que era así, aunque me cuesta creerlo». Sintió que varias conversaciones cercanas se detenían, atentas a su respuesta. Al otro lado de la mesa, Benedict la miraba con expresión tensa. Mirabel respiró hondo antes de responder. «Mi padre, Lord Haverley, era efectivamente comerciante, aunque no de telas, sino de especias y sedas de Oriente. Un hombre que construyó su fortuna con trabajo honesto e inteligencia, valores que me inculcó desde niña». Su tono no era defensivo, sino orgulloso y sereno. «Fascinante», exclamó el varón sordo, que aparentemente solo había escuchado parte de la conversación. «Oriente. Estuve en la India en mi juventud. Maravilloso lugar, aunque demasiado caluroso para mi gusto». «¿Visitó usted esas tierras con su padre, duquesa?» «Desafortunadamente no, Lord Kempton, pero crecí rodeada de mapas, libros de viajes y objetos exóticos que él traía de sus expediciones. Conocía la ruta marítima a Cantón mejor que las calles de Londres». Esta respuesta desvió hábilmente la conversación hacia temas de viajes y comercio, permitiendo a Mirabel compartir anécdotas sobre las expediciones comerciales de su padre, que pronto captaron la atención de varios comensales. Su conocimiento sobre culturas lejanas, rutas comerciales y la historia de especias y telas exóticas impresionó incluso a los más escépticos. Benedict, desde su lugar, la observaba con una expresión cada vez más asombrada, como si descubriera nuevas facetas de ella a cada momento. Tras la cena, mientras los caballeros disfrutaban de sus brandy y cigarros, las damas se retiraron al salón de música. Fue allí donde Mirabel enfrentó su prueba más difícil. La condesa de Westmoreland y sus amigas más cercanas la rodearon con preguntas que apenas disimulaban su intención de humillarla. «Debe ser tan difícil para usted, querida», comentó una baronesa con falsa simpatía, «adaptarse a nuestras costumbres después de, bueno, una crianza tan diferente». «En realidad», respondió Mirabel con calma, «mi padre, a pesar de su ocupación, se aseguró de que recibiera una educación excelente. Tuve institutrices francesas e italianas. Aprendí música, literatura, historia, aunque debo admitir que las lecciones más valiosas las aprendí de él. Honestidad, perseverancia y la importancia de tratar a todos con dignidad, independientemente de su origen o posición». Un silencio siguió a sus palabras. La condesa la estudiaba con una nueva expresión, algo entre la sorpresa y el respeto reluctante. Cuando los caballeros se reunieron con ellas, la condesa se acercó a Benedict con una sonrisa enigmática. «Tu esposa es bastante singular, Northbrook. Nada de lo que esperábamos». «Es exactamente lo que Northbrook necesitaba», respondió él, con una firmeza que dejó a la condesa momentáneamente sin palabras. El resto de la velada transcurrió con creciente comodidad para Mirabel. Incluso accedió a tocar brevemente el piano, interpretando una pieza de Mozart con suficiente habilidad para ganarse aplausos sinceros. En el carruaje de regreso a Coldmere Manor, un silencio expectante flotaba entre ellos. Finalmente, Benedict habló. «Estuviste magnífica esta noche. ¿De verdad lo piensas?», preguntó Mirabel, permitiéndose por primera vez mostrar su vulnerabilidad. «No solo lo pienso, lo sé. Enfrentaste a la condesa y su círculo con una gracia y dignidad que muchas damas de noble cuna envidiarían». «Tenía miedo», confesó ella. «Aún lo tengo. No sé si alguna vez me aceptarán realmente». Benedict tomó su mano en un gesto inesperado. «No necesitas que te acepten. Necesitas que te respeten. Y eso lo has conseguido esta noche». Cuando llegaron a la mansión, el señor Wilson los recibió con su habitual dignidad. Pero Mirabel notó algo diferente. El mayordomo la miraba con un orgullo casi paternal. «Todo el personal ha esperado despierto para saber cómo les fue, sus excelencias», confesó. «Estábamos todos preocupados». «Pueden estar tranquilos», respondió Benedict, sorprendiendo tanto a Wilson como a Mirabel. «La duquesa ha representado a Coldmere Manor con una excelencia que honra a esta casa». Esa noche, mientras Marta le ayudaba a desvestirse, la doncella no podía contener su entusiasmo. «Todo el personal está hablando de ello. El duque nunca había elogiado así a nadie, su excelencia». «Nunca. Exageras, Marta»,
respondió Mirabel, aunque su corazón latía acelerado ante la posibilidad. No exagero. El señor Wilson dice que no ha visto al duque mirar a nadie como la mira a usted desde que era un niño y adoraba a su madre. A la mañana siguiente, Mirabel encontró a Benedict en la biblioteca, revisando unos documentos. Al verla, se puso de pie inmediatamente. «Buenos días, duquesa. Espero que haya descansado bien». «Bastante bien, gracias, aunque debo admitir que todavía estoy procesando los eventos de anoche». Benedict la invitó a sentarse frente a él. Su expresión era más abierta y cálida de lo que ella jamás había visto. «He tomado una decisión», anunció él. «Iremos juntos a Londres para la temporada social». «¿Estás seguro?», preguntó Mirabel, olvidando por primera vez el tratamiento formal. «Completamente. Ya no quiero esconderte, Mirabel. Quiero que todos vean a la extraordinaria mujer con la que me he casado». La sinceridad en su voz la dejó sin aliento. «Pero pensé que te avergonzabas de mí, de mi origen». «Nunca fue vergüenza», confesó Benedict, y por primera vez Mirabel vio vulnerabilidad en sus ojos. Era miedo, miedo de que te hirieran, de que te rechazaran. Yo mismo fui cruel contigo al principio por ese mismo miedo. ¿Qué ha cambiado? Todo. Tú has cambiado Coldmere Manor. Has traído vida y calidez a un lugar que se había vuelto frío y sombrío. Y más importante aún, me has cambiado a mí. Benedict se acercó a ella, y para su sorpresa, se arrodilló a su lado. Nos casamos por conveniencia. Un acuerdo frío y práctico. Pero ahora quiero proponerte algo diferente. Un verdadero matrimonio. No puedo prometer que será fácil. La sociedad seguirá siendo cruel a veces. Pero estaremos juntos, y eso es lo que importa. Mirabel sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Estás seguro? ¿No te arrepentirás cuando algún noble desagradable haga un comentario sobre tu esposa, la hija del comerciante? Estoy seguro de que habrá comentarios desagradables. Y estoy igual de seguro de que me sentiré orgulloso cada vez que demuestres, como lo hiciste anoche, que vales más que todos ellos juntos. Benedict tomó sus manos entre las suyas. Mirabel Coldmere, duquesa de Northbrook, ¿me harías el honor de ser mi esposa no solo en nombre, sino en verdad, de construir juntos un futuro para Coldmere Manor y para nosotros? Sí, respondió ella, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, Benedict. Cuando él se inclinó para besarla, Mirabel supo que ya no era la vergonzosa esposa del duque que debía esconderse. Era la duquesa de Northbrook, amada por su esposo y respetada por todos en Coldmere Manor. Ese mismo día, Benedict ordenó que se prepararan las habitaciones principales junto a las suyas para su esposa. La noticia se extendió rápidamente entre el personal, provocando sonrisas cómplices y celebraciones discretas. «Siempre supe que ocurriría», comentó la señora Parker a la señora Hughes mientras preparaban el té de la tarde, desde que la vi atendiendo al pequeño Timmy con tanta compasión. «Tardó menos de lo que esperaba», admitió la señora Hughes, permitiéndose una rara sonrisa. «El hielo del duque se ha derretido completamente». Esa noche, durante la cena, Benedict anunció formalmente ante todo el personal reunido que la duquesa asumiría plenamente sus responsabilidades como señora de Coldmere Manor. «Mi esposa ha demostrado poseer todas las cualidades que esta casa necesitaba», declaró, mirando a Mirabel con evidente admiración. «Su inteligencia, compasión y fortaleza nos beneficiarán a todos. Ya no es solo mi esposa por contrato, sino la verdadera duquesa de Northbrook en todos los sentidos». Mirabel, sentada a su lado, observó los rostros sonrientes del personal, las lágrimas de alegría en los ojos de Marta, y sintió que finalmente había encontrado su lugar, no como la vergonzosa esposa escondida del duque, sino como una mujer valorada por sus propios méritos, amada por el hombre que había llegado a admirar y respetada por aquellos que ahora consideraba su familia. La transformación estaba completa. Lo que había comenzado como un frío acuerdo de conveniencia se había convertido en una unión de respeto y amor verdaderos, demostrando que los orígenes importan menos que las acciones, y que una persona con determinación y bondad puede cambiar no solo su destino, sino también el corazón de quienes la rodean. Y así, Coldmere Manor, que una vez había sido un lugar de sombras y silencios, se convirtió en un hogar lleno de luz y vida, gracias a la mujer que habían intentado esconder, pero que terminó brillando con una luz imposible de ocultar. La bruma matutina cubría los adoquines de York,
mientras Marjorie Duskmoor atravesaba apresuradamente las calles cercanas a la catedral. El reloj de la torre marcaba las 8 y el sonido de sus campanadas retumbaba por toda la ciudad. Marjorie apretó contra su pecho la pequeña bolsa que contenía los medicamentos para su padre, procurando no tropezar con los desniveles del camino. La mansión Blackwind se erguía imponente al final de la calle Stonegate, con sus gárgolas de piedra vigilando desde lo alto a quienes se atrevían a acercarse. Marjorie conocía cada rincón de aquel lugar. Había crecido corriendo por sus pasillos junto al hijo del difunto duque, Rufus Blackwind, ahora convertido en el nuevo duque de Ravenshire, tras la muerte de su padre hacía apenas un año. «Señorita Duskmoor, el duque la espera en la biblioteca», anunció el mayordomo cuando Marjorie cruzó el umbral de la entrada de servicio, como hacía desde que tenía memoria. A pesar de que su padre había sido el administrador de las propiedades Blackwind durante más de 20 años, nunca se había sentido con el derecho de utilizar la entrada principal. «Gracias, Jenkins. Iré enseguida», respondió mientras se quitaba la capa, revelando su sencillo vestido azul oscuro. No necesitaba mirarse en un espejo para saber que sus mejillas estarían sonrojadas por la caminata y que algunos mechones de su cabello castaño habrían escapado de su recogido, pero poco le importaba. Rufus jamás se fijaba en esos detalles. La biblioteca era el santuario de Rufus. Los estantes repletos de libros llegaban hasta el techo, y el aroma a papel antiguo y madera pulida inundaba el ambiente. El duque estaba de espaldas, contemplando por el ventanal los jardines que comenzaban a despertar con la primavera. «Recibí tu nota, Rufus. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar hasta la tarde?», preguntó Marjorie con la familiaridad que solo 20 años de amistad podían otorgar. Rufus Blackwind se giró lentamente. A sus 28 años, su presencia imponía respeto en cualquier salón de Londres, pero con Marjorie siempre había sido simplemente Rufus, el niño que se escondía para no tomar sus lecciones de latín. «He recibido una carta de Lady Catherine Wellington», anunció con voz grave. «Vendrá a York la próxima semana junto con su hija Eleonora. Aparentemente, cree que es tiempo de que finalmente considere tomar una esposa». Marjorie sintió una punzada en el pecho que decidió ignorar. Era de esperarse. «Ya es hora de que asegures la línea de sucesión de los Blackwind», respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «No me interesa casarme con Eleonora Wellington ni con ninguna otra dama de sociedad», replicó Rufus, pasándose una mano por su cabello oscuro con evidente frustración. «Todas buscan lo mismo: un título, propiedades y la oportunidad de presumir en los salones londinenses». «No todas son así», defendió Marjorie, aunque sabía que muchas de las jóvenes que habían intentado captar la atención del duque en los últimos meses efectivamente perseguían exactamente eso. «Tú eres la única mujer que conozco que jamás ha intentado impresionarme», dijo Rufus, acercándose para tomar sus manos entre las suyas. «Por eso eres tan especial para mí, Marge. Eres como una hermana, la única persona con quien puedo ser yo mismo sin pretensiones». Aquellas palabras, aunque dichas con sincero cariño, atravesaron a Marjorie como dagas heladas. «Hermana, siempre hermana, nunca algo más». «Para eso estamos los amigos», respondió ella, retirando suavemente sus manos. «Pero deberías darle una oportunidad a Lady Eleonora. He oído que es inteligente y cultivada. Quizás te sorprenda». El duque frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Jenkins entró anunciando la llegada del doctor Harrington. El médico necesitaba hablar urgentemente sobre el estado de salud del señor Duskmoor. «Ve», dijo Rufus con preocupación genuina. «Tu padre te necesita. Hablaremos más tarde». Marjorie asintió y salió apresuradamente. Su padre, enfermo desde el invierno, había empeorado en las últimas semanas. El doctor Harrington, amigo de la familia desde hacía años, la esperaba en el vestíbulo con expresión solemne. «Su condición se ha deteriorado, señorita Duskmoor», explicó el doctor, mientras caminaban hacia la modesta casa que compartían en los terrenos de la propiedad Blackwind. «Los medicamentos solo alivian su dolor, pero me temo que no podemos hacer mucho más». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Marjorie, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Semanas, tal vez un mes», respondió el médico con pesar. «Lo lamento profundamente». Las lágrimas que Marjorie había contenido finalmente brotaron mientras entraban en la pequeña sala donde su padre descansaba. Edward Duskmoor, otrora un hombre robusto y enérgico, ahora yacía demacrado entre sábanas blancas.
Su respiración laborosa era el único sonido que rompía el silencio. «Padre», susurró Marjorie, tomando su mano pálida entre las suyas. Edward abrió los ojos lentamente, esbozando una débil sonrisa al reconocerla. «Mi pequeña Marjorie», murmuró con voz ronca, «necesito hablar contigo sobre tu futuro». «Ahora no, padre. Debes descansar», intentó tranquilizarlo. «No, hija. Debemos ser prácticos», insistió Edward, apretando débilmente su mano. «Cuando yo ya no esté, no tendrás a nadie que vele por ti. He servido fielmente a la familia Blackwing toda mi vida, pero no tengo fortuna que dejarte». «No te preocupes por mí», respondió Marjorie, sintiendo un nudo en la garganta. «Encontraré mi camino. He hablado con el duque», continuó Edward. «Ha prometido que siempre tendrás un hogar aquí. Pero ambos sabemos que no es apropiado que una joven soltera viva bajo el mismo techo que un hombre soltero, duque o no». El peso de la realidad cayó sobre Marjorie. Nunca había considerado qué sucedería tras la muerte de su padre. La sociedad, con sus estrictas normas, no vería con buenos ojos su permanencia en la mansión sin un familiar que la respaldara. «Tal vez podría buscar empleo como institutriz», sugirió, más para calmar a su padre que porque realmente lo hubiera meditado. «He pensado en algo mejor», dijo Edward, señalando un sobre en la mesita de noche. «Tu tía Elizabeth en Londres ha respondido a mi carta. Está dispuesta a recibirte en su casa hasta que encuentres un matrimonio conveniente». Matrimonio. La palabra resonó en la mente de Marjorie como un eco lejano. Nunca había contemplado seriamente la idea, no cuando su corazón pertenecía en secreto a alguien que jamás la vería como algo más que una hermana. «Padre, apenas conozco a tía Elizabeth. Nos visitó una vez cuando yo tenía 10 años», protestó débilmente. «Es tu única pariente viva, Marjorie», respondió Edward con una mirada que mezclaba ternura y determinación. «Y vive en Bloomsbury, rodeada de artistas e intelectuales. Podrías tener una vida diferente allí, lejos de estas viejas piedras y lejos de sueños imposibles». Marjorie se sonrojó preguntándose si su padre había adivinado sus sentimientos hacia Rufus. Antes de poder responder, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Jenkins, el mayordomo. «Señorita Duskmore, el duque solicita su presencia inmediatamente», anunció con su habitual tono formal. «Ha llegado un visitante inesperado de Londres». Dudando, Marjorie miró a su padre, quien asintió débilmente. «Ve, hija, continuaremos esta conversación más tarde». El doctor Harrington se ofreció a quedarse con Edward mientras Marjorie regresaba a la mansión. Durante el breve trayecto, 1000 preguntas inundaron su mente. ¿Quién podría ser este visitante que alteraba la rutina habitual? Al entrar en el salón principal, Marjorie se detuvo en seco. Junto a Rufus, conversando animadamente, se encontraba un hombre joven que nunca había visto antes. Alto, de cabello rubio y ojos verdes brillantes, vestía con la elegancia despreocupada de alguien acostumbrado a moverse en los círculos más selectos de Londres. «Ah, Marjorie. Ven, quiero presentarte a alguien», exclamó Rufus al verla. «Este es el señor James Harlow, hijo del vizconde de Crestwood y mi antiguo compañero en Cambridge. James, ella es la señorita Marjorie Duskmore, de quien tanto te he hablado». James Harlow se inclinó con una reverencia perfecta, tomando la mano de Marjorie y depositando en ella un beso ligero. «El placer es todo mío, señorita Duskmore». Rufus no exageró al describir su inteligencia y gentileza. Aunque debo decir que se quedó corto al hablar de su belleza, Marjorie sintió el rubor subir a sus mejillas ante el descarado cumplido. «Es usted muy amable, señor Harlow», respondió con una leve inclinación de cabeza. «Espero que haya tenido un viaje agradable desde Londres». «Cualquier incomodidad del viaje ha sido completamente olvidada tras conocerla», respondió James con una sonrisa que revelaba hoyuelos en ambas mejillas. Rufus carraspeó, cruzando los brazos sobre el pecho. «James estará con nosotros durante un mes. Su padre lo ha enviado a York para establecer contactos comerciales con los fabricantes textiles locales y para escapar temporalmente del asfixiante ambiente londinense», añadió James con un brillo travieso en los ojos. «Hay demasiadas madres casamenteras acechando en cada esquina de Mayfair». «Entiendo perfectamente», murmuró Rufus, intercambiando una mirada cómplice con su amigo. «Le he ofrecido a James quedarse con nosotros. Será agradable tener compañía masculina para variar». Marjorie observó la interacción entre ambos hombres, notando la evidente camaradería y confianza. Rufus parecía más relajado de lo que había estado en meses,
desde que asumió las responsabilidades del ducado. «Si me disculpan», dijo Marjorie tras unos momentos, «debo regresar con mi padre. No se encuentra bien de salud». La expresión de Rufus cambió inmediatamente a una de preocupación. «Por supuesto. Pero antes, debo pedirte un favor. He organizado una pequeña cena esta noche para que James conozca a algunos de nuestros vecinos. Tu presencia sería invaluable para ayudarme como anfitriona». «Rufus, mi padre, insisto en que nos acompañe, señorita Duskmore», interrumpió James con voz suave. «Rufus me ha contado que es usted una conocedora excepcional de la historia local. Me encantaría escuchar sus relatos sobre York». Atrapada entre la cortesía y su preocupación, Marjorie finalmente cedió. «Vendré si el estado de mi padre lo permite». Mientras regresaba a la cabecera de su padre, Marjorie no podía dejar de pensar en el extraño giro que estaban tomando los acontecimientos. La llegada de James Harlow parecía presagiar cambios, aunque no podía imaginar cuán profundos serían estos, ni cómo afectarían su relación con Rufus, el hombre que la consideraba como una hermana, pero por quien su corazón latía con un amor imposible de confesar. La cena en la mansión Blackwind resplandecía bajo la luz de docenas de velas que bailaban en los candelabros de plata. Marjorie había dudado hasta el último momento si asistir, pero la condición estable de su padre y la insistencia del doctor Harrington de que descansara un poco la convencieron finalmente. Jenkins había dispuesto la mesa para 8 comensales: el duque Rufus, James Harlow, el juez Thornfield y su esposa, el reverendo Simmons, la viuda Lady Montgomery, su sobrina Florence y Marjorie. Una reunión pequeña según los estándares aristocráticos, pero significativa para el tranquilo círculo social de York. «Señorita Duskmore, es un placer tenerla esta noche», saludó James Harlow, acercándose a ella apenas entró al salón. «Rufus me contaba que usted conoce las leyendas más fascinantes sobre los fantasmas de York. No debería prestar atención a las exageraciones del duque, señor Harlow», respondió Marjorie con una sonrisa educada. «Simplemente disfruto de la historia local». «Modestia innecesaria», exclamó Rufus uniéndose a la conversación. Vestía formalmente y su presencia dominaba la habitación como siempre. «Marjorie conoce cada piedra de esta ciudad y las historias detrás de ellas mejor que cualquier académico». La familiaridad con que el duque trataba a Marjorie no pasó desapercibida para los demás invitados. Lady Montgomery arqueó una ceja con desaprobación apenas disimulada, mientras su sobrina Florence observaba con evidente interés al apuesto visitante londinense. Durante la cena, la conversación fluyó amenamente entre comentarios sobre el clima primaveral, las últimas noticias de Londres y las expectativas sobre la próxima visita de Lady Catherine Wellington con su hija. Marjorie permaneció mayormente en silencio, observando la dinámica entre los comensales. «Señor Harlow», intervino Florence con voz melodiosa, «¿es cierto que en Londres las damas están adoptando un nuevo estilo de peinado inspirado en la antigua Grecia?» «En efecto, señorita Montgomery», respondió James con una sonrisa encantadora. «Aunque debo confesar que prefiero estilos más naturales y sencillos», añadió, dirigiendo una mirada significativa hacia Marjorie. Rufus, que estaba bebiendo vino en ese momento, pareció atragantarse ligeramente. Sus ojos oscuros viajaron de James a Marjorie, y por un instante algo parecido a la confusión cruzó su rostro. «Y dígame, señor Harlow», continuó Lady Montgomery, aparentemente decidida a evaluar al recién llegado, ¿tiene intención de establecerse en York o su visita es meramente temporal? «Por ahora mis asuntos me mantendrán aquí durante un mes», respondió James, «aunque debo admitir que estoy descubriendo encantos en York que podrían tentarme a prolongar mi estadía». Nuevamente, sus ojos se posaron en Marjorie, quien sintió un inexplicable calor ascender por sus mejillas. No estaba acostumbrada a ser objeto de atención tan directa, y menos aún de alguien con el refinamiento y atractivo de James Harlow. La cena concluyó y los invitados pasaron al salón para el café. Marjorie aprovechó un momento de distracción general para escabullirse hacia uno de los balcones. Necesitaba aire fresco y un momento de soledad para ordenar sus pensamientos. La noche era clara, con un cielo tachonado de estrellas que brillaban sobre los tejados de York. A lo lejos, la silueta de la catedral se recortaba contra el horizonte como un gigante dormido. «Es una vista magnífica, ¿no es así?», dijo una voz a sus espaldas. Marjorie se sobresaltó.
James Harlow se había acercado silenciosamente y ahora estaba a su lado, contemplando el mismo paisaje nocturno. «Señor Harlow, me ha asustado», respondió ella, llevándose una mano al pecho. «Le ruego me disculpe. No era mi intención», dijo él con sincera preocupación. «Y por favor, llámeme James. Después de todo, cualquier amiga cercana de Rufus es también mi amiga». «No sería apropiado», objetó Marjorie, aunque sin verdadera convicción. «¿Sabe? Rufus me ha hablado mucho de usted en sus cartas», continuó James ignorando su protesta. «Pero me temo que no me preparó adecuadamente». «¿A qué se refiere?» «Me describió a una compañera de infancia, casi una hermana», explicó James, girándose para mirarla directamente. «No mencionó que encontraría a una mujer tan fascinante». Marjorie desvió la mirada, incómoda con el rumbo que tomaba la conversación. «El duque y yo crecimos juntos. Es natural que me vea de esa manera. ¿Y usted? ¿También lo ve como un hermano?». La pregunta, tan directa e inesperada, dejó a Marjorie momentáneamente sin palabras. James Harlow parecía tener la habilidad de ver más allá de las apariencias. «Mis sentimientos hacia el duque no son relevantes, señor Harlow», respondió finalmente. «Somos de mundos diferentes». «James», insistió él con una sonrisa, «y permítame disentir. Creo que sus sentimientos son extremadamente relevantes, especialmente para Rufus, aunque él mismo no se haya dado cuenta todavía». Antes de que Marjorie pudiera responder a tan enigmática afirmación, la voz de Rufus los interrumpió. «Aquí están. Los he estado buscando», exclamó el duque, uniéndose a ellos en el balcón. Había algo tenso en su postura, una rigidez inusual en sus hombros. «Marjorie, Lady Montgomery está fascinada con tu conocimiento sobre las hierbas medicinales. Desea hablar contigo». «Por supuesto», asintió Marjorie, agradecida por la oportunidad de escapar de la inquietante conversación con James. «Con su permiso, caballeros». Mientras se alejaba, pudo sentir la mirada de ambos hombres fija en ella. Por primera vez en su vida, Marjorie fue consciente del poder que una mujer podía ejercer, incluso sin proponérselo. La velada continuó sin más incidentes notables, y poco después de las 11, Marjorie se disculpó para regresar junto a su padre. Rufus insistió en acompañarla hasta su casa, a pesar de que apenas eran 100 metros a través de los jardines. «Tu amigo es interesante», comentó Marjorie, mientras caminaban bajo la luz plateada de la luna. «James siempre ha tenido un encanto natural con las damas», respondió Rufus con tono neutro. «Deberías haber visto cómo suspiraban por él en Cambridge». «No me sorprende en absoluto». Caminaron en silencio unos momentos antes de que Rufus volviera a hablar, esta vez con voz más grave. «Marjorie, debo advertirte sobre James. Es un buen amigo, pero tiene cierta reputación con las mujeres. No quisiera que malinterpretara sus atenciones». Marjorie se detuvo, sorprendida por la advertencia. «¿Me estás diciendo que debo cuidarme de tu propio invitado?» «Solo digo que James es un hombre de ciudad, acostumbrado a un tipo de mujer muy diferente a ti», explicó Rufus, visiblemente incómodo. «No quiero que resultes lastimada». «¿Y qué tipo de mujer soy yo, Rufus?», preguntó Marjorie, sintiendo una chispa de indignación encenderse en su interior. «Una provinciana ingenua y fácil de impresionar». «Sabes que no es eso lo que quise decir», se defendió el duque, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Eres especial, Marge. Siempre lo has sido. Solo quiero protegerte». «No necesito tu protección», respondió ella con más dureza de la que pretendía. «No soy tu hermana pequeña, Rufus. Soy una mujer de 25 años, perfectamente capaz de juzgar el carácter de un hombre». La sorpresa en el rostro del duque fue evidente. Rara vez Marjorie le hablaba en ese tono. Durante un largo momento, ambos se miraron en silencio bajo el cielo estrellado, como si se vieran verdaderamente por primera vez. «Tienes razón», concedió finalmente Rufus. «No eres mi hermana. Y tal vez ese es precisamente el problema». Antes de que Marjorie pudiera descifrar el significado de aquellas enigmáticas palabras, un grito desgarrador rompió la quietud de la noche. Provenía de la pequeña casa de los Duskmoor. «¡Padre!», exclamó Marjorie, levantando sus faldas y echando a correr. Rufus la siguió de inmediato. Al entrar en la casa, encontraron al doctor Harrington inclinado sobre la cama de Edward Duskmoor, cuyo rostro había adquirido una palidez mortecina. «Ha sufrido otro ataque», explicó el médico con expresión grave. «Logré estabilizarlo, pero me temo que no resistirá muchos más». Marjorie se acercó temblorosa a la cama,
tomando la mano de su padre entre las suyas. Edward abrió los ojos lentamente, reconociéndola con una débil sonrisa. «Mi pequeña», susurró con voz apenas audible, «prométeme que irás con tu tía Elizabeth cuando yo me haya ido». «Padre, no hables así. Te recuperarás», suplicó Marjorie, aunque en su corazón sabía que era una esperanza vana. «Prométemelo», insistió Edward. «Necesitas una oportunidad para encontrar tu propio camino, lejos de complicaciones». Sus ojos se desviaron brevemente hacia Rufus, que permanecía en un discreto segundo plano. El duque pareció entender el mensaje implícito y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Lo prometo», cedió finalmente Marjorie, con lágrimas rodando por sus mejillas. Edward asintió, aparentemente en paz con esta seguridad. Cerró los ojos nuevamente, agotado por el esfuerzo de hablar. «Deberías descansar», recomendó el doctor Harrington. «Me quedaré con él esta noche». «No puedo dejarlo», protestó Marjorie. «Ve», intervino Rufus con gentileza, apoyando una mano en su hombro. «Necesitas reponer fuerzas. Te prometo que si hay algún cambio te avisaremos de inmediato». Reluctante, Marjorie finalmente aceptó retirarse a su habitación. Sin embargo, el sueño la eludió durante horas. Su mente era un torbellino de preocupaciones, preguntas sin respuesta y emociones contradictorias. La inminente pérdida de su padre, la perspectiva de mudarse a Londres con una tía prácticamente desconocida, las desconcertantes atenciones de James Harlow y, sobre todo, la extraña reacción de Rufus. Era posible que, después de todos estos años viéndola como a una hermana, algo estuviera cambiando en la percepción del duque, y si así fuera, ¿importaba ya cuando su promesa a su padre la obligaría a alejarse de York? Con estas preguntas atormentándola, Marjorie finalmente cayó en un sueño inquieto, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada. Los días siguientes transcurrieron en una bruma de preocupación y agotamiento para Marjorie. El estado de su padre se mantenía estable pero frágil, como una llama que podría extinguirse con la más leve brisa. Pasaba largas horas junto a su lecho, leyéndole en voz baja los poemas de Wordsworth que tanto le gustaban, o simplemente sosteniendo su mano en silencio. Rufus se había mostrado extraordinariamente atento, visitando a Edward diariamente y asegurándose de que no faltara nada en la pequeña casa de los Duskmoor. Sin embargo, entre él y Marjorie se había instalado una extraña tensión, un silencio cargado de palabras no dichas que flotaba entre ambos como una niebla persistente. En cuanto a James Harlow, para sorpresa de Marjorie, había demostrado una consideración inesperada. Cada mañana enviaba un pequeño ramo de flores silvestres para alegrar la habitación del enfermo, y en varias ocasiones había aparecido con libros nuevos de Londres que pensaba podrían interesar a Marjorie. Era una tarde de viernes cuando James la encontró en el pequeño jardín trasero de su casa, aprovechando un raro momento de soledad mientras el doctor Harrington examinaba a su padre. «Señorita Duskmoor», saludó con una inclinación de cabeza. «Espero no importunarla». «En absoluto, señor Harlow», respondió Marjorie, intentando sonreír a pesar del cansancio que sentía. «Es usted muy amable al preocuparse». «James», le recordó él con suavidad, «y no es amabilidad, sino genuino interés. Me preguntaba si podría tentarla con un breve paseo. El aire fresco le haría bien, y prometo que estaremos de regreso en menos de una hora». Marjorie dudó. Hacía días que no se alejaba de la cabecera de su padre, y el doctor Harrington le había insistido en que debía cuidar también de su propia salud. «No estoy segura, insisto», dijo James con firmeza. «El doctor está con su padre, y Jenkins me ha informado que ha tenido una mañana tranquila. Media hora, nada más». Finalmente Marjorie aceptó. Caminaron en silencio a través de los jardines de la mansión hasta llegar a un pequeño sendero que conducía hacia el río Ouse. «Rufus me contó sobre la difícil situación en la que quedará tras la partida de su padre», comentó James después de un rato, con delicadeza pero sin rodeos. «Lamento profundamente sus circunstancias». Marjorie agradeció su franqueza. Estaba cansada de las miradas de lástima y las palabras vacías de consuelo. «La vida sigue su curso, señor». James respondió con resignación. «Mi tía en Londres me ha ofrecido su hogar, y aunque apenas la conozco, es mi única opción viable». «¿Es realmente su única opción?», preguntó él, deteniéndose junto a un viejo roble que extendía sus ramas sobre el río. Marjorie lo miró confundida. «¿A qué se refiere?». James parecía inusualmente serio.
toda su habitual ligereza londinense momentáneamente ausente. Señorita Duskmoor, Marjorie, en el breve tiempo que he pasado en York, he llegado a admirarla profundamente. Su inteligencia, su bondad, su fortaleza ante la adversidad son cualidades excepcionales. Señor Harlow, Por favor, permítame continuar, pidió él, tomando suavemente sus manos entre las suyas. Sé que nos conocemos hace poco, pero a veces la vida nos presenta oportunidades que debemos abrazar con valentía. Podría ofrecerle una alternativa a Londres, un hogar en mi propiedad de Derbyshire, como mi esposa. Las palabras cayeron como relámpagos inesperados, dejando a Marjorie momentáneamente sin habla. De todas las posibles evoluciones de esta conversación, una propuesta matrimonial era lo último que hubiera imaginado. James, me siento honrada. Pero está usted apresurándose, logró articular finalmente. Apenas nos conocemos. A veces, un instante es suficiente para reconocer lo que es verdaderamente valioso, respondió él con intensidad. No espero una respuesta inmediata, solo le pido que lo considere como una posibilidad real. Mi ofrecimiento es sincero, Marjorie. Antes de que ella pudiera responder, el sonido de cascos aproximándose interrumpió el momento. Ambos se volvieron para ver a Rufus acercándose a caballo, su expresión oscureciéndose visiblemente al encontrarlos en aparente intimidad. Marjorie, llamó con voz tensa mientras desmontaba, te he estado buscando por todas partes. Tu padre ha preguntado por ti. ¿Ha empeorado?, preguntó ella alarmada, soltando instintivamente las manos de James. No, pero desea verte, respondió Rufus, dirigiendo una mirada indescifrable hacia su amigo. Debo regresar inmediatamente, dijo Marjorie, recogiéndose las faldas. Gracias por el paseo, señor Harlow. James asintió con una sonrisa comprensiva. Por supuesto, recuerde nuestra conversación, Marjorie. Rufus frunció el ceño ante esta familiaridad, pero no hizo comentario alguno mientras ayudaba a Marjorie a montar. El regreso a la mansión transcurrió en un silencio tenso, con Rufus caminando junto al caballo, llevándolo por las riendas. ¿De qué conversación hablaba James?, preguntó finalmente cuando estaban cerca de la casa. Marjorie sintió un rubor ascender por sus mejillas. Nada relevante, respondió evasivamente. ¿Nada relevante?, repitió Rufus con evidente incredulidad. Parecía bastante íntimo el intercambio que interrumpí. No sabía que debía rendirte cuentas de mis conversaciones privadas, replicó ella con súbita irritación. Rufus detuvo el caballo, mirándola con intensidad. No es eso, Marge. Me preocupo por ti, lo sabes. Como te preocuparías por una hermana, añadió ella con un deje de amargura que no pudo contener. Algo cambió en la mirada del duque, un destello de emoción que Marjorie no supo interpretar. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada más, Jenkins apareció corriendo desde la casa. Señorita Duskmoor, duque, el señor Duskmoor ha sufrido otro ataque. El doctor dice que deben venir inmediatamente. El mundo pareció detenerse para Marjorie. Sin esperar ayuda, desmontó apresuradamente y corrió hacia la pequeña casa donde su padre luchaba por aferrarse a la vida. Lo que siguió fue un borrón de imágenes y sensaciones. El rostro ceniciento de su padre, su respiración cada vez más débil, las manos temblorosas del doctor Harrington preparando un último remedio desesperado, y a través de todo ello, la presencia constante de Rufus a su lado como una roca en medio de la tempestad. Marjorie, mi niña, susurró Edward Duskmoor durante un breve momento de lucidez. Recuerda tu promesa. Lo haré, padre, respondió ella entre lágrimas, sosteniendo su mano cada vez más fría. Edward dirigió entonces su mirada hacia Rufus, que permanecía respetuosamente a unos pasos de la cama. Cuida de ella hasta que parta a Londres, muchacho. Siempre fuiste como un hijo para mí. Tiene mi palabra, señor, respondió Rufus con voz quebrada. Fueron las últimas palabras de Edward Duskmoor. Con un suspiro final, sus ojos se cerraron para siempre, mientras el reloj de la torre marcaba las 6 de la tarde. Los días siguientes transcurrieron como en un sueño para Marjorie. El funeral, discreto pero digno, reunió a todo el personal de la mansión Blackwing y a varias familias respetables de York. Rufus se ocupó personalmente de todos los arreglos, librándola de las tareas prácticas en medio de su dolor. James Harlow también había demostrado su apoyo, manteniéndose respetuosamente en segundo plano, pero ofreciendo consuelo silencioso con su presencia constante. No había vuelto a mencionar su propuesta, aunque sus ojos, cuando se cruzaban con los de Marjorie,
transmitían un mensaje claro. La oferta seguía en pie. Una semana después del funeral, Marjorie se encontraba organizando las escasas pertenencias de su padre cuando Rufus la visitó. Parecía inusualmente nervioso, un estado que rara vez asociaba con el siempre seguro duque de Ravenshire. «He recibido respuesta de tu tía Elizabeth», anunció, entregándole una carta. «Está dispuesta a recibirte en cuanto estés lista para viajar a Londres. He organizado un carruaje y una escolta adecuada para la próxima semana». Marjorie tomó la carta con manos temblorosas. La realidad de su partida, temporalmente eclipsada por el dolor de la pérdida, volvía ahora con toda su fuerza. «Gracias, Rufus. Has hecho tanto por mí, por nosotros», dijo con sincera gratitud. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, y por un momento pareció querer decir algo más, pero finalmente guardó silencio. Permanecieron así, en un silencio cargado de emociones no expresadas, hasta que Marjorie encontró el valor para abordar el tema que rondaba sus pensamientos. «El señor Harlow, James, me ha hecho una propuesta matrimonial», confesó finalmente. La reacción de Rufus fue inmediata y visceral. Todo su cuerpo se tensó, y su rostro, normalmente tan controlado, reveló una mezcla de sorpresa, incredulidad y algo que parecía peligrosamente cercano a la ira. «¿Qué?», exclamó. «Es absurdo. Apenas te conoce». «Al parecer ha sido suficiente para que forme una opinión favorable», respondió ella, algo desconcertada por la vehemencia de su reacción. «Es precipitado e inapropiado», continuó Rufus, paseándose por la pequeña sala como un león enjaulado. «Apenas ha pasado una semana desde el fallecimiento de tu padre. Además, James es... él no es... ¿No es qué, Rufus?», preguntó Marjorie, comenzando a sentir su propia irritación crecer. «¿No es lo suficientemente bueno? Es hijo de un vizconde, tu amigo de toda la vida, según tú mismo me has dicho». «No se trata de su linaje», exclamó el duque, deteniéndose frente a ella. «Se trata de sus intenciones. James siempre ha sido impulsivo, y me temo que esta propuesta no es más que otro de sus caprichos». «¿Un capricho?», repitió Marjorie dolida. «Es tan difícil creer que alguien pueda interesarse genuinamente en mí, Rufus. ¿Soy tan insignificante a tus ojos?». «Por supuesto que no», respondió él con vehemencia. «Eres extraordinaria, Marge. Precisamente por eso me preocupa que James pueda estar jugando contigo». «No soy una niña indefensa», replicó ella, alzando la barbilla. «Sé cuidar de mí misma». Rufus la miró fijamente, su respiración agitada. Por un instante, Marjorie creyó ver una vulnerabilidad inusual en sus ojos, como si luchara contra algo dentro de sí mismo. «¿Qué le respondiste?», preguntó finalmente con voz controlada. «Que necesitaba tiempo», respondió ella con sinceridad. «Mi padre acababa de fallecer y tenía muchas decisiones que tomar». «¿Estás considerando aceptarlo?», insistió Rufus, y había algo casi desesperado en su tono. Marjorie desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol de la tarde bañaba los jardines con una luz dorada. «No lo sé», confesó. «Londres me asusta, Rufus. Apenas conozco a mi tía Elizabeth, y la idea de comenzar una nueva vida allí, sola». «No tienes que irte», interrumpió él abruptamente. «Le prometí a mi padre». «Tu padre quería lo mejor para ti», dijo Rufus, acercándose hasta quedar a un paso de distancia. «Y tal vez lo mejor para ti no es Londres ni James Harlow». El corazón de Marjorie comenzó a latir con fuerza. «¿Qué estás diciendo, Rufus?». «Estoy diciendo que...», comenzó él, para luego detenerse, visiblemente frustrado consigo mismo. «Marge, yo...». Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Era Jenkins, anunciando la llegada de Lady Catherine Wellington y su hija Eleonora, con un día de anticipación a lo previsto. «Debo atenderlas», dijo Rufus con evidente contrariedad. «Pero esta conversación no ha terminado, Marjorie. Por favor, no tomes ninguna decisión hasta que hayamos hablado nuevamente». Mientras lo veía alejarse hacia la mansión, Marjorie se quedó inmóvil, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Había estado Rufus a punto de confesarle sentimientos más profundos que el afecto fraternal que siempre había expresado, o solo estaba preocupado por protegerla, como siempre había hecho? ¿Y si realmente había algo más, era demasiado tarde para ambos? La mansión Blackwind bullía de actividad con la inesperada llegada de Lady Catherine Wellington y su hija Eleonora. Los sirvientes corrían de un lado a otro preparando habitaciones, mientras Jenkins supervisaba cada detalle con su habitual eficiencia. En medio de este caos organizado,
Marjorie permanecía en su pequeña casa, contemplando las dos cartas sobre su mesa. La de su tía Elizabeth confirmando su bienvenida a Londres y una segunda, entregada discretamente por James Harlow esa misma mañana, reiterando su propuesta matrimonial. Dos caminos divergentes se abrían ante ella, y ninguno incluía lo que su corazón verdaderamente anhelaba. La conversación interrumpida con Rufus seguía resonando en su mente. ¿Qué habría dicho si Jenkins no hubiera aparecido en aquel preciso momento? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Al abrirla, se encontró con Florence Montgomery, la sobrina de Lady Montgomery, que sostenía una pequeña cesta de pastelillos recién horneados. «Pensé que podrías necesitar algo dulce en estos momentos difíciles», explicó la joven con una sonrisa amable. «Es muy considerado de tu parte, Florence», agradeció Marjorie, invitándola a entrar. Florence, apenas 2 años menor que Marjorie, había sido siempre amable con ella, a diferencia de su tía, quien rara vez ocultaba su desaprobación por la estrecha relación entre Marjorie y el duque. «Todo York comenta sobre la llegada de las Wellington», comentó Florence mientras se sentaba. «Dicen que Lady Catherine está determinada a convertir a su hija en la próxima duquesa de Ravenshire». «Era de esperarse», respondió Marjorie, manteniendo un tono neutral mientras servía té. «Rufus debe casarse eventualmente». Florence la observó con perspicacia. «¿Puedo hablarte con franqueza, Marjorie? Somos amigas desde hace años, por supuesto. He visto cómo miras al duque cuando crees que nadie te observa», dijo Florence con gentileza. «Y lo que es más revelador, he visto cómo él te mira a ti». Marjorie casi derramó el té que estaba sirviendo. «No sé a qué te refieres». «Por supuesto que lo sabes», sonrió Florence. «Todo York lo sabe, excepto aparentemente ustedes dos. Y ahora, con James Harlow cortejándote abiertamente y las Wellington acechando al duque, el tiempo se agota para ambos». «Es más complicado que eso», suspiró Marjorie. «Incluso si lo que dices fuera cierto, hay consideraciones que van más allá de los sentimientos personales. El duque necesita una esposa apropiada, alguien de su mismo rango que pueda ayudarlo a mantener su posición social». «¿Y qué necesitas tú, Marjorie?», preguntó Florence con suavidad. La pregunta quedó flotando en el aire cuando un estruendo de cascos aproximándose interrumpió la conversación. Ambas mujeres se asomaron a la ventana para ver a James Harlow desmontando apresuradamente, su rostro normalmente compuesto mostrando claros signos de agitación. «Marjorie», llamó al verla en la ventana, «debo hablar contigo urgentemente». Florence intercambió una mirada significativa con Marjorie. «Parece que las decisiones se precipitan. Te dejaré para que puedas hablar en privado», dijo, dirigiéndose a la puerta. Al pasar junto a James, le dedicó una inclinación de cabeza y una sonrisa enigmática. «¿Qué sucede, James?», preguntó Marjorie una vez solos, alarmada por su evidente estado de alteración. «He tenido un enfrentamiento con Rufus», explicó él, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Le informé sobre mi propuesta matrimonial y su respuesta fue explosiva». «¿Explosiva?», repitió Marjorie, sintiendo un nudo en el estómago. «Me acusó de intentar aprovecharme de tu vulnerabilidad, de tener motivos ocultos», continuó James, su indignación evidente, «como si mis sentimientos hacia ti no pudieran ser genuinos. Nunca lo había visto perder el control de esa manera». «¿Dónde está él ahora?», preguntó Marjorie cada vez más preocupada. «Encerrado en la biblioteca con las Wellington», respondió James, acercándose para tomar sus manos. «Marjorie, he venido a pedirte que me des una respuesta ahora. La situación se ha vuelto insostenible y debo regresar a Londres mañana por asuntos urgentes. Ven conmigo. Podemos casarnos en Gretna Green si es necesario». El corazón de Marjorie latía desbocado. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. «James, no necesitas decidir en este momento», la interrumpió él. «Te esperaré en el puente del río Ouse al anochecer. Si vienes, sabré tu respuesta. Si no, entenderé y me marcharé sin rencores». Con estas palabras y un beso apresurado en su mano, James se marchó tan precipitadamente como había llegado, dejando a Marjorie en un estado de profunda confusión. Las horas siguientes transcurrieron como en un sueño. Marjorie empacó mecánicamente sus escasas pertenencias, sin estar realmente segura de su destino. Londres con su tía, Derbyshire con James, o quedaría alguna posibilidad no contemplada aún. Cuando el sol comenzaba a descender, Marjorie tomó su capa y salió silenciosamente de la casa, pero en lugar de dirigirse hacia el río Ouse,
Sus pasos la llevaron instintivamente hacia la mansión. Necesitaba ver a Rufus una última vez, escuchar de sus propios labios lo que había estado a punto de decirle antes de la interrupción. La mansión parecía extrañamente silenciosa, mientras se deslizaba por los pasillos familiares. Jenkins le informó que las Wellington estaban descansando en sus habitaciones y que el duque se encontraba solo en la biblioteca. Marjorie dudó frente a la pesada puerta de roble. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría su presencia allí cuando debería estar decidiendo entre Londres y James? Finalmente, reuniendo todo su valor, llamó suavemente. «Adelante», respondió la voz familiar de Rufus, teñida de cansancio. Al entrar, lo encontró de pie junto al ventanal, contemplando el atardecer que teñía de dorado los jardines. Se volvió al oírla entrar, y la sorpresa, seguida de algo parecido al alivio, cruzó su rostro. «Marge», murmuró, «pensé que ya estarías camino al puente de Luce». «¿Cómo sabes?», comenzó ella sorprendida. «James me lo dijo después de acusarme de interponerme entre ustedes», explicó Rufus con una sonrisa sin humor. «Aparentemente cree que mis objeciones a su propuesta se deben a motivos egoístas». «¿Y se equivoca?», preguntó Marjorie, dando un paso hacia él. Rufus la miró largamente, como si luchara consigo mismo. «No», admitió finalmente. «No se equivoca. Soy egoísta, Marge. Llevo años viéndote como mi constante, mi roca, mi hermana», pronunció esta última palabra con evidente desagrado. «Me he escudado en esa falsa fraternidad porque era más seguro que admitir la verdad». «¿Qué verdad?», insistió ella, aunque su corazón ya sabía la respuesta. «Que cuando te miro no veo a una hermana», dijo Rufus, acortando la distancia entre ellos. «Veo a la mujer más extraordinaria que he conocido, la única con quien podría imaginar compartir mi vida». «¿Por qué ahora, Rufus?», preguntó Marjorie, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «¿Por qué después de todos estos años, justo cuando debo partir?» «Porque soy un cobarde que necesitó verte al borde de marcharse para reunir el valor», confesó él, tomando sus manos entre las suyas. «Porque la idea de perderte, sea con James o en Londres, me resulta insoportable. Te amo, Marjorie Duskmore. Probablemente te he amado desde siempre, aunque fui demasiado ciego para reconocerlo». «¿Y las Wellington?», preguntó ella, necesitando estar segura de que él comprendía las implicaciones de sus palabras. «Les he comunicado esta tarde que no habrá compromiso», respondió Rufus con determinación. «Se marcharon hace una hora, bastante indignadas, debo añadir». «La sociedad hablará», advirtió Marjorie. «La hija del administrador convertida en duquesa, que hablen», respondió él con firmeza. «York nos conoce desde niños. Londres eventualmente se adaptará. Lo que no puedo, lo que no estoy dispuesto a aceptar es una vida sin ti a mi lado, Marge. No como hermana, no como amiga, sino como mi esposa, mi igual, mi compañera en todo sentido». Marjorie sentía que su corazón podría estallar de felicidad. Todas las dudas, todos los caminos alternativos se desvanecieron ante la certeza que veía en los ojos de Rufus. «Te amo, Rufus Blackwind», declaró simplemente. «También te he amado desde siempre, incluso cuando insistías en tratarme como a tu hermana pequeña». La sonrisa que iluminó el rostro del duque fue como el amanecer tras una larga noche. Con infinita ternura, tomó el rostro de Marjorie entre sus manos y se inclinó para besarla, sellando con ese gesto la promesa de un futuro compartido. En algún lugar cercano al río Ouse, James Harlow esperaría en vano al anochecer. Más tarde, una nota explicativa y la sincera gratitud de Marjorie suavizarían su decepción. Con el tiempo, incluso llegaría a alegrarse por la felicidad de sus amigos. 3 meses después, la Catedral de York fue testigo de la unión del duque de Ravenshire con la señorita Marjorie Duskmore. La sociedad yorkina asistió en pleno, algunos escépticos, otros enternecidos por una historia de amor que había tardado 20 años en florecer plenamente. Entre los invitados, Florence Montgomery sonreía satisfecha. Había sido ella quien, con hábil diplomacia, había sugerido a Jenkins que informara al duque sobre la propuesta de James y el encuentro planeado en el puente. A veces, reflexionó mientras observaba a los radiantes novios intercambiar sus votos. Incluso los destinos más evidentes necesitan un pequeño empujón para realizarse, especialmente cuando involucran a un duque testarudo que insistía en llamar hermana a la mujer que amaba, hasta que la vio con otro hombre y se quedó sin aliento.